cuneiforme para registrar sus ingresos del comercio, ¿sí? Acá tenemos, ¿ya? Vamos a ver si podemos ampliar. Eso, muy bien. Aquí ven, ¿sí? Esta es la escritura cuneiforme, ¿sí? Escritura en forma de cuna, por eso tiene ese nombre, cuneiforme, ¿ya? Ok. Muy bien. Ay, no se puede checar esto. Ya. Entonces ahí vamos a tener esto. Ay, a ver qué pasó. Muy bien, ahora sí. A ver, vamos a recordar si nos ha quedado la información, ¿ok? Edad antigua comienza en y termina en Fernanda. Esa Fernanda se ha dormido. Empieza en 3500 antes de Cristo y ¿Ya? termina en 476 después de Cristo. ¿Qué marca el fin de la edad antigua? La caída del Imperio Romano. Eso, muy bien. Ahora habíamos visto primeramente ingresando por Mesopotamia. ¿Entre qué ríos se desarrolla esta civilización? Pablo Jimmy. Pablo Jimmy se ha dormido. Kevin. El Kevin ya tendrá señal. John Alberto. ¿Entre qué ríos se desarrolla la civilización de los mesopotámicos? No sé, John Alberto. Héctor. ¿Entre qué ríos se desarrolla la civilización de los mesopotámicos? Son de Tigris y Éufrates. Eso, muy bien. ¿Ya? Bueno, ellos conocían el arado, la carreta con 4 ruedas y el barco de vela, ¿no? Y los primeros habitantes fueron los sumerios y estos eran comerciantes y tenían una escritura a base de signos en forma de cuña. ¿Cómo se llama esa escritura? ¿Cómo se llama esa escritura? Cuneiforme. Eso, muy bien. A ustedes como tirabuzón hay que sacarles las palabras. Che. Ya. Después de Mesopotamia, vamos a ver a Egipto, ¿sí? Egipto es una zona desértica a orillas de los ríos. Era la única zona habitable, ¿ya? Esta se va a fundar cerca al río Nilo, ¿ya? Que nosotros ya conocemos, ¿no? ¿Ya? Allí se desarrolla la cultura egipcia, eran principalmente agricultores. Su sociedad compuesta por sacerdotes, escribas, guerreros, agricultores y esclavos, a la cabeza de esta, el faraón. Eran politeístas, o sea que tenían varios dioses, y tenemos Bajo Egipto y Alto Egipto, ¿ya? Cuando decimos zona desértica es una zona seca, ¿no? Lo único que le ayuda a Egipto para poder sobrevivir es el río Nilo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, Egipto desarrolla la cultura y esta cultura recibe el nombre de cultura egipcia. Su principal fuente de economía, la agricultura. En su división social tenemos a los sacerdotes, escribas, guerreros, agricultores y esclavos que fueron prisioneros cuando colonizaron otros territorios. Bueno, y sabemos que los sacerdotes manejaban la parte religiosa porque ellos eran politeístas. Los escribas se encargaban de las leyes, ¿sí? De las leyes. Los guerreros de la defensa, los agricultores de la economía, porque aquí se desarrollaba principalmente la agricultura, ¿ya? Y los esclavos, bueno, que habían sido apresados de otros territorios, ¿ya? Todos estaban a la cabeza del faraón. Egipto tenía un dios particular, lo tenemos acá, el dios Ra, ¿sí? Es uno de los principales dioses. También los egipcios creían en la reencarnación, por eso embalsamaban a los muertos, ¿sí? Para que se permanezcan hasta que estos vuelvan a la vida, ya sea en forma de animal, como ellos deseaban volver. Los faraones eran enterrados en pirámides,
¿ya? Y eso solamente era para clase alta, las pirámides, que son estas de acá, ¿ya? Y tenían una escritura jeroglífica, vale decir, una escritura en base a signos, como vemos en aquí, ¿ya? ¿Ok? Vamos con las preguntas, a ver. A ver, Fernanda, ¿cómo estaba compuesta la sociedad de los egipcios? Oye, Kevin. Revisa. Y esos clavitos blancos los hacemos mover con la llanta. ¿Qué? ¿Será que Revisa. se doblan? Este Kevin me ha engañado hace rato, no tengo señal, y bien que lo escuchamos, ¿no? A ver, Kevin, tu micrófono. Eso, ya. A ver, Fernanda, ¿cómo estaba compuesta la sociedad de los egipcios? Por escribas, ¿Ya? ¿Qué más? Guerreros, agricultores y esclavos. Eso, muy bien. ¿Quién manejaba a los egipcios? ¿Quién era el que gobernaba por los egipcios? Faraón. Eso, el faraón, muy bien. ¿Dónde se enterraban los faraones? Pirámides. ¿Por qué? Claro. Ya. Eso, porque en la clase alta además se creía en la... ¿Qué pasaba cuando uno moría, según los egipcios? Eso, reencarnaba, ¿no? Se creía en la reencarnación. Nombre del dios egipcio, del principal dios egipcio. Faraón. No era faraón, era Dios nomás, era Ra, ¿ya? Eso, el creador de todo, según ellos. ¿Cerca de qué río se funda Egipto? Río Nilo. Muy bien, Luis, muy bien. Cerca del río Nilo, ok. Ya, vamos a ver ahora los pueblos prerromanos. Esto ya los habíamos visto antiguamente en la época prehistórica, pero acá ya vamos a ir viendo que estos se van desarrollando principalmente en la península ibérica. Y tenemos a los celtas y a los íberos, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo. Bueno, cuando hablamos de los íberos, estas se extendían por el sur y el este de la península, vivían en poblados amurallados. Sus casas eran rectangulares y distribuían formando calles. Se dedicaban a la agricultura, además los íberos eran expertos artesanos y ellos fabricaban espadas de hierro. Estas espadas se llamaban falcatas, que vemos acá. Sí, estas son las casas de los íberos, ¿sí? Con muros, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir indicando eso. Eran principalmente agricultores, conocían la escritura y las monedas, la minería y la cerámica, ¿sí? Cerámica, ¿ya? Aquí están los íberos, eso que está con verde, ¿sí? Aquí en este mapa lo tenemos con color amarillo, ¿ya? Pues acá tenemos una casa de los íberos, como te he dicho, con murallas, las espadas denominadas falcatas, y esta es una escultura que se llama la Dama de Elche, ¿ya? Los celtas ocupaban las tierras de la meseta y de la costa atlántica en la península, donde convivían con otros pueblos como los vascones. Como los íberos vivían en poblados amurallados, pero estos estaban en unos sitios más altos llamados castros, ya tipo cerros, ¿está bien? Este es un castro celta, circular, allí es donde vivían los celtas, ¿ya? Acá tenemos una casa de un celta, ¿ya? Y los celtas, a diferencia de los íberos, eran nómadas, ¿ya? Los celtas se establecieron en el norte-oeste de la península ibérica, eran ganaderos, principalmente vivían en castros, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo de castro, ¿sí? Acá tenemos un soldado celta, ¿no? Algo de su cerámica era muy pobre, su artesanía era muy pobre de los celtas, no era como de los íberos, mira, bien finita, sus casas bien detalladas. Tal vez podríamos decir que los celtas eran como más
rústicos que los íberos. Acá tenemos los íberos y los celtas en el siglo V antes de Cristo, que son dos culturas. En los celtas la agricultura era pobre, lo único que ellos cosechaban eran cereales. Su ganadería era importante, era la única fuente de ingresos de ellos, la ganadería. Su artesanía era muy rústica, era una artesanía de poca calidad. No desarrollaban escritura. Los agricultores vivían en los castros, ahí tenemos a los ganaderos, y estos eran nómadas. Sin embargo, los íberos, su base era agrícola, su minería y metalurgia en el sur, especialmente con el metal del hierro, cerámica y tejido ellos realizaban, monedas sí tenían porque desarrollaban el comercio, tenían su propia escritura, eran poblados amurallados, por eso eran sedentarios, y había importancia del arte ibérico desde ese tiempo. Entonces, ambas culturas se van a unir en el siglo V antes de Cristo y vamos a tener la cultura celtíbera, ¿sí? Celtas e íberos van a fundirse o van a unirse y van a crear la cultura celtíbera. Ya, no nos olvidemos, los celtas más rústicos, los íberos más civilizados, ¿ya? Entonces, vamos a ver si hemos captado, ¿ya? A ver, volvemos a repetir para que digan, el profe nos pregunta y no nos explica, ¿no? Vamos volviendo a repetir. Los celtas eran más rústicos porque su agricultura era pobre, ¿ya? Después, lo más importante es que tenía ganadería, ¿sí? Su artesanía era de poca calidad, una artesanía rústica. No conocían la escritura, no escribían, y los pocos agricultores que tenían se dedicaban también a la ganadería, ¿ya? Pero estos eran más nómadas, o sea, se movían de un lugar a otro. Sin embargo, los íberos, su base agrícola era muy rica, ¿sí? Muy fructífera, ¿ya? Tenían también minería y metalurgia, trabajaban con la cerámica, el tejido, utilizaban moneda propia y la escritura. Sus poblados eran amurallados porque eran sedentarios y tenían importancia en el arte, y este arte se denominaba arte ibérico, ¿ya? A ver, vamos a hacer preguntas ahí. A ver, cuéntame, Kevin, yo sé que ya tienes señal, hace rato nos has hablado, a ver, ¿me escuchas? Este Kevin no me escucha. Pablo, Jimmy. Pablo, Jimmy. Sí, Lisa. Cuéntame, ¿cómo eran los celtas? A ver. Pablo, Jimmy. Ese Pablo, Jimmy no me hace caso. Luis Ariel. Amurallados. Los celtas. Sí. ¿No? A ver, los celtas, ¿en qué vivían? A ver, dime. A ver, ¿qué me cuenta de los celtas? Les acabo de explicar la diferencia. A ver. Los celtas vivían en castros. Ya, ¿qué más? Eran pobres en cerámica. Eso, cerámica rústica. Después, No eran tan civilizados. ¿sabían escribir? No tenían su escritura. No tenían su escritura, pero ¿en qué sobresalían los celtas? A ver, ¿en qué sobresalían? ¿Qué dices? Que eran nómadas. Bueno, sí, eran nómadas, pero tenían una situación plus para que ellos puedan ser generadores de la cultura celtíbera, ¿no? Los celtas eran algo que no eran los íberos. ¿Quién se da cuenta? A ver, ¿quién me dice? Les voy a volver a mostrar. ¿Rústicos?
eran más rústicos, pero tenían algo que aportar para que se vuelva cultura, mira. Les voy a volver a mostrar el cuadrito, a ver si encuentran la diferencia. A ver, ¿quién encuentra la Por favor, diferencia? Por favor. ¿Cuál era el reporte de los celtas? A ver. Los cereales. Sí, pero también eso era, hacían los íberos igual, porque su base igual era agrícola. Su ganadería. A eso, ¿no? Los celtas eran ganaderos, los íberos no. Entonces, cuando se van a fusionar, entonces lo que más van a aprovechar de los celtas es la ganadería, ¿sí? Porque su ganadería era muy importante. O sea, los celtas desarrollaban la ganadería en función primordial al desarrollo de producción, ¿sí? Utilizando el cuero, utilizando la carne, utilizando los huesos, todo eso se utilizaba de su ganadería. Lo que los íberos no podían hacer porque los íberos no tenían esa base en ganadería, pero ya aprovecharon cuando se convirtieron en cultura, ¿sí? Esa fue la cultura celtíbera, ¿ya? Entre celtas e íberos, ¿ok? Claro, los celtas eran mucho más rústicos, iban de un lugar a otro, no se quedaban en un solo sitio, por eso generalmente su agricultura era muy pobre, porque si se hubieran quedado en un solo sitio, tal vez hubieran desarrollado una agricultura mucho más rica, ¿no? ¿Ya? Pero lo que sí ellos desarrollaban la ganadería, porque el ganado podían llevarlo de un lugar a otro, eso no habría problema, ¿ya? Construían castros para vivir temporalmente en esos lugares, pero después iban y construían otros en otro sitio, y siempre eran los cerros, ¿ya? Siempre eran los cerros. Mientras los íberos, no, pues los íberos ya se habían asentado, por eso la agricultura era mucho más exquisita, ¿no? Más desarrollada, ya tenían una civilización, ¿no? Con todos los procesos que nosotros podemos ir indicando, inclusive tenían escritura, ¿no? Moneda, ¿no? Que en ese tiempo era un poco complejo ver qué civilizaciones tenían ese tipo de desarrollo económico. ¿Ya? Entonces, ahí, a ver, entonces vamos a ver esas diferencias, ¿no? Nosotros para poder identificar por qué se determina una cultura. Bueno, ahora vamos a ver los pueblos colonizadores y empezamos con los fenicios, ¿ya? Estos llegaron a la península en el siglo VI a.C., atraídos por los minerales como el oro o la plata, buscando tesoros. Procedían de Asia y eran hábiles navegantes y excelentes comerciantes. ¿Por qué eran excelentes comerciantes? Justamente porque ellos se dedicaban a la navegación. Quiere decir, comerciantes que llevaban productos de un lugar a otro. Se instalaron en la costa andaluza en Europa, donde fundaron algunas colonias casi todo el Mediterráneo, como Gadir, Sexi, Malaca y Abdera, donde comerciaban con los íberos y luego inventaron el alfabeto también, ¿ya? Los fenicios, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener nosotros, ¿ya? Acá tenemos a los celtíberos, que ya habíamos visto anteriormente, ¿ya? Y algunas de las comunidades desarrolladas por los fenicios que está con color blanco, ¿ya? Luego tenemos a los griegos. Ellos llegaron el siglo VI a.C. y procedían de Grecia, ¿ya? Estos anteriores procedían de Asia, estos procedían de Grecia. Se instalaron en la costa mediterránea para comerciar con los metales, la sal y el esparto. Fundaron colonias como Rhodes, Espolión y Sagunto. Y este es el alfabeto griego que a veces conocemos, ¿no? ¿Sí? Por sus valles y montañas en la Edad Antigua, Grecia era un conjunto de ciudades-estado. Acá tenemos Atenas, Corinto, Esparta, Tebas y otros lugares, ¿ya? En esta parte. Toda esta era Grecia, ¿ya? Conquistó gran parte del Mediterráneo bajo el mandato de Alejandro Magno, que es este de acá, y esto se extendió hasta la India. ¿Ya? Ya volvemos a recordar, los fenicios en el siglo VI a.C., estos fundaron Gadir, Sexi, Malaca y Abdera. Los griegos del siglo VI a.C. fundaron Rhodes, Espolión y Sagunto, algunas colonias estas, ¿ya? En la parte de Grecia lo que más da a destacar son su cultura, por ejemplo la pintura, ¿sí? Tenemos acá, la escultura que tenemos acá,
tenemos como pintor tenemos a Mirón y como escultor a Fidias, por ejemplo. En la arquitectura que tenemos acá, Ictino, ¿ya? En la matemática a Tales, en la filosofía Aristóteles y Platón, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se llama esta escultura? A ver, ¿quién me dice? No tiene brazos, mira. ¿Cómo se llama esta escultura? A ver. ¿Cómo es? Ni idea, Alicia. Ni idea. Esta se llama la Venus de Milo. ¿Ya? Venus de Milo se llama esta. Entonces, los griegos tuvieron guerras contra los medopersas. Estas se llamaron las guerras médicas. Una de sus batallas fue la de Maratón. ¿Ya? Y tenemos a los cartaginenses que van a llegar hacia el siglo III antes de Cristo. Estos van a venir de África. Volvemos a recordar. Grecia, Asia, Grecia y este de África. África. Se instalaron en las Islas Baleares en el este de la península, donde fundaron colonias como Ibiza y Cartagena. Querían conquistar la península para aumentar su poder en el Mediterráneo y fueron derrotados y expulsados por los romanos. ¿Sí? Acá tenemos un alfabeto cartaginés, ¿sí? Ya un poco parecido un poco al alfabeto nuestro. ¿Ya? Ahí. Cartago fue fundada por los fenicios en el norte de África, por los fenicios, estos de acá. Estos fundaron Cartago, pero lo fundaron en África, no en Europa, como estamos viendo ahora la historia europea. Esto es un poco... Se apoderaron de la parte de la península ibérica y luchó contra los romanos por el dominio del Mediterráneo en las guerras púnicas. Aníbal fue uno de sus famosos guerreros, ¿no? Acá estamos con la lucha de Cartago, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener. A ver, vuelvo a repetir. Fenicios llegan en el siglo VI, construyen lo que es, o fundan lo que es Gadir, Sexi, Malaca y Abdera, ¿sí? Griegos llegan al siglo VI antes de Cristo, vienen de Grecia, los fenicios de Asia, y estos van a fundar colonias como Rodes, Espordión y Sagunto. Los cartaginenses, estos vienen desde África hacia el siglo III, ¿ya? Y van a conquistar la península, ¿ya? Van a fundar colonias como Ibiza y Cartagena, pero no van a poder lograr porque van a ser expulsados por los romanos. Muy bien. Eso, a ver. A ver si hemos captado. Luis Ariel. Sí, profe. Háblame, ¿cuándo llegaron los fenicios a Europa? Llegaron en el siglo VI antes de Cristo. ¿Ya? ¿De dónde? Llegaron de la península. No, llegaron a la península. ¿De dónde llegaron? Eran de Asia. Eso, muy bien, eran de Asia, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién se acuerda qué colonias fundaron los fenicios? Malaca. Ya. Malaca es uno. Gadir y Sexy. Gadir, Sexy, Malaca y Pero ese era todo el Mediterráneo, profe. Abdera. Abdera, ¿ya? Y los fenicios construyeron una ciudad en África. ¿Qué ciudad fue esa? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué ciudad fundaron los fenicios en África? Cartaginesis, algo así. Cartago, ¿sí? Ya, muy bien. Ya.
A ver, ¿qué me dice de los griegos? ¿Cuándo llegaron? ¿Qué fundaron los griegos? ¿De dónde venían? A ver. Llegaron en el Los griegos siglo llegaron en el siglo VI antes de Cristo. Ya, ¿y qué Pues fundaron ya, los Grecia. griegos? Fundaron las colonias de Rhodes, Sagunto, Sagunto. Emporión. Eso, Rhodes, Sagunto, Emporión. Emporión. ¿De dónde venían los griegos? Grecia. Eso, bien, ¿no? Eso. Ahora, ¿qué hablamos de los cartagineses? ¿Cuándo llegaron los cartagineses? Siglo III antes de Cristo. Eso, ¿de dónde venían estos? África. África, muy bien. ¿Qué colonias fundaron? Colonia. Sí. ¿Ibiza ahí? Cartagena. Eso, Cartagena, ¿no? Eso. Entonces estos van a venir desde Cartago, ¿sí? Cartago fue fundado por los fenicios en el norte de África, ¿no? ¿Ya? ¿Quién les impidió a los de Cartago poder dominar el Mediterráneo? Los romanos. Esos romanos, ¿no? ¿Ya? Yo les voy a hablar un poquito de lo que más me encanta a mí hablar a veces es de los griegos, ¿ya? Porque Grecia se caracterizaba por ciertas artes que nosotros podemos conocer, ¿no ve? ¿Se acuerdan ustedes o no? Del colegio. ¿Qué había en Grecia? Escultura, cerámica. Ya. Pero hay una cosa que se originó en Grecia que ha sido muy importante. A ver, ¿quién me dice? Y es lo que hasta nuestros días seguimos utilizando. El alfabeto. Ya, en Grecia nace la... Si les dicen en Grecia nace la qué? La... Ya pues chicos, la... Les ayudo con la primera palabra. Ya, la primera sílaba. La filosofía. Ah, muy bien. ¿Con quién? Por Aristóteles y Platón. No, con Platón. Sócrates. ¿Sí? Eso, Sócrates. Aristóteles y Platón eran sus alumnos, ¿no ve? ¿Ya? Otra cosa que nosotros podemos ver. Gracias a la filosofía se va a desarrollar la matemática. Se va a desarrollar la historia. Se va a desarrollar la medicina. Se va a desarrollar también la carrera militar. ¿Sabías o no? Y te vas a decir, ¿cómo la carrera militar? Fácil, pues. Porque toda ciencia, toda acción requiere de un proceso de Filosofía. lógica. Eso, ¿no ve? Yo les hago este ejercicio, mira. ¿Cómo hacemos este proceso de lógica? Mira, te lo voy a poner así. Chu, chu, chu. No, aquí es. Chu, chu, chu. Aquí. Este lo deben conocer ustedes. Vamos a ponerle negrito. Eso. ¿Ya? Es un ejercicio de lógica que te ayuda mucho. No sé si lo conocen. Ahí. los números romanos. No. Dice, ¿cómo puedo hacer? ¿Dónde está mi dibujo acá? Aquí está dibujar. ¿Cómo puedo hacer para que este 3 pase aquí solamente moviendo un palito y esto se convierta en 3, esto en 2 y esto en 1? O sea, ¿cómo hago para invertir? ¿Cómo hago para invertir?
A ver, ¿cómo hago para invertir? ¿Quién me dice? Solo moviendo un palito podría invertir esos números. Ahí tengo 1, 2, 3. Ahora, ¿cómo hago para que sea 3, 2, 1? Tengo que mover un palito. A ver, ¿cuál sería el que voy a mover? Aquí tengo el palito 1. Aquí tengo el palito 2. Aquí tengo el palito 3. Aquí tengo el palito 4. Aquí tengo el palito 5. Y aquí tengo el palito 6. ¿Cómo es? Ay, este está activado, pues. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué dices, Luis Ariel? ¿Cómo harías? Estoy pensando, pues. Ah, ok, muy bien. A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Cómo es? A ver. Vamos a marcar los palitos para que se acuerden. Este es el 1. Este es el 2. Este es el 3. Este es el 4. 5 y 6. A ver, Moviendo un palo, todo tiene que cambiar, profe. claro, aquí tiene que haber el 3, 2 y 1. Puedes también al mover solo tienes que mover un palo y luego tienes que acomodar, ¿me entiendes? Cosa que de estos números. Mueves un palo y luego acomodas, cosa que te dé esos datos. Qué difícil es, ¿no? La lógica. A ver. ¿Cómo es? ¿Cuál puedo mover? El 5. Traigo El palo 5 podría mover entre el 1 y el 2. Sí. Ok, el palo 5 entre el 1 y el 2. Está bien, ahí yo tengo 3. Aquí voy a mover esto y ahí. 3, 1, 2, dice. Obviamente esto va a recorrer, porque si yo saco el 5, este va a recorrer. Y ahí. Yo quería 3, 2, 1. No funciona. A ver, lo volveremos esto a poner aquí. El 6 dices, ¿no ve? Palo 6, ¿Y el 6 dónde lo muevo? al lado del 1 y el 2. Entre medio. Ah, ya. Entre medio del 1 y del 2, ahí tengo 3. Ahí nomás. No se recorrí nada. A no ser que este ajuste aquí. Este ajuste acá. Porque puedo ajustar, dice la lógica. Puedo ajustar. Pero sigo teniendo 3, 1, 2. No funciona. Vayan pensando. Está bien la primera solución que me has dado. ¿Sí? Puede ser. ¿Ya? Si yo, ya, digamos, voy he puesto acá. ¿Y cómo hago para que el 8 se convierta en 2? Yo tengo el 3 ahí. ¿Cómo hago para que se convierta en 2 el del medio? ¿Cuál voy a acomodar? ¿Cuál voy a acomodar? Tengo 3.
Pues vamos a pintar con azul. 3. ¿Eso cuál voy a acomodar? El 3, profe, entre medio del 1. El 3 en medio del Palo 1. el palo número 3 entre el medio del 1 y No, 2. ya hemos movido este palo. Está bien lo que ha hecho. Ya he movido el 5, ahí está. No, el 3, digo, profe. El 3, ¿dónde tendría que moverlo? No, yo el 3 entre el medio del 1 y el 2. Ahí. No, el 5 vuelve a su puesto nomás, profe, normal, el 5. Ah, ya. El 5 vuelvo a mi puesto. Muy bien. Ya. Entonces El voy 3. con el 3. Entre el medio del 1 y el 2. Ya. Y ahí tengo 3, 3. Y yo quería tener 3, 2, 1. Estaba bien lo que estabas haciendo. Acá estaba bien lo que me ha dicho el primero, pero dense cuenta, pues ahí mira, ya tengo 3. ¿Cuál tengo que acomodar para que sea 2? ¿Cómo podría acomodar? A ver, El palo, Es el 5. número 2. El palo número 2 va adelante del palo número 1. el palo 2 va delante del palo número 1. Ahí, pero no podía mover porque solamente tengo que mover un palo, el resto tengo que acomodar. Este ya he movido. Está bien ahí, 3, ya tengo 3. ¿Cómo hago para formar el número 2? Tengo que acomodar nomás. A ver, ¿cuál voy a acomodar? El palo del medio entre 1 y 2, dice. ¿Este voy a acomodar? Tiene que ser. El palo entre medio 1 y 2 tiene que ser al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, al 5. Y ya he llevado del 5 al medio, ahí está. Mi solución ya está la primera, ya tengo 3. Ahora me tengo que formar el número 2, pero no tengo que mover, ya tengo que acomodar nomás. Solo un movimiento, profe, ¿o cómo? Ya tengo este movimiento, ya he hecho este. Ya puedo hacer hasta 3 movimientos, pero ya he hecho uno que es cambiar de lugar. Solamente dice cambiando de lugar, tienes que armar 3, 2, 1. Ahí está, ya he cambiado de lugar. Ahora lo único que tengo que hacer es acomodar para armar el siguiente número. Ya tengo el 3. Me faltaría el 2. ¿Cómo hago el 2? Acomodando el 3 y el 4. Eso, recorriendo este, ¿no ve? Un poquito nada más. Segundo movimiento. Ahí está. Y nada más. ¿Está bien? ¿Sí o no? 3, 2, 1. ¿Sí? Eso es lo que le faltaba, ¿no? Hacer solamente este ajustito. Ya estaba aquí. Le hago un ajuste para el espacio. Y ya está. Ya tengo mis 3, 2, 1. Antes era 1, 2, 3. ¿Se acuerdan? Volvemos al principio. Ahí voy. Mira, tú tenías ahí 1, 2, 3. Y ahora me dice, moviendo un objeto y acomodando el resto, formar 3, 2, 1. Entonces muevo el objeto, muevo la línea acá, como tú la moviste. Y esto lo único que haces es recorrerle para dar espacio de notoriedad de que tienes 3, 2, 1. ¿Está bien? ¿Qué les parece? No está tan complicado, ¿no? ¿O sí? No, profesor, no, No, ¿verdad? Ustedes pueden hacer eso con sus cuates, ¿no? Un reto. Te ha puesto una hamburguesa que no puedes mover esto aquí y formas 3, 2, 1. Ahí está. Muy bien. Ok. Si eso les reto, profe, me da una hamburguesa. Ok, muy bien. Entonces, ahí nosotros vamos a ver eso, ¿no? Por eso es que Grecia se caracterizaba especialmente, ¿sí? Por usar esa lógica que nosotros tenemos, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a ir viendo. Entonces, de Grecia lo que más puede resaltarse y se puede rescatar hasta nuestros días es la filosofía con Aristóteles, Platón, Sócrates y demás, ¿no? Bueno, vamos a hablar acerca de los cartagineses. Ya hemos visto los cartagineses, perdón. Ahora sí, acerca de Roma, ¿ya? Roma surge en la península itálica y extiende su imperio por todo el Mediterráneo. Con un enorme ejército mantuvo guerras contra muchos pueblos, por eso se llamó el Imperio Romano, ¿no? Para ir conquistando territorios, ¿ya?
A la conquista de Roma se le llama la romanización. Y aquí vamos a ver que Roma, al ser romanización, va a crear lo que es Hispania, con 5 provincias. Una que es Bélica, ¿sí? Lusitana, Tarraconense, Gallaecia y Cartaginense. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Gallaecia, Cartaginense, Lusitana. Después aquí tenemos Bélica, ¿ya? Y tenemos la... ya se me olvida. Es que está en idioma romano, ¿no? Idioma latín, ¿ya? Entonces, la sociedad estaba organizada en personas libres y esclavos. ¿Qué era una persona libre? Una persona que nacía en Roma. Un esclavo era una persona que era presa de acuerdo a lo que iban haciendo la conquista los romanos. Entonces, la romanización es el proceso por el cual los hispanos adoptaron poco a poco las costumbres de los romanos, ¿no? ¿Ya? Y Hispania se llama esto, Hispania, ¿ya? De ahí viene el lenguaje que nosotros hablamos, español, ¿ya? La romanización comenzó con los legionarios que transformaron a los pobladores, a los poblados en ciudades, como en este caso, ¿ya? Con la construcción de edificaciones. Construyeron calzadas, acueductos, templos, teatros, termas, anfiteatros. Los hispanos que es de Hispania, convirtieron el latín en su idioma, solo quedó el euskera, que era como lengua anterior a la conquista, esa lengua materna. Cambiaron a las creencias y religiones romanas, ¿ya? El arte romano se caracteriza principalmente porque vamos a utilizar 2 nuevos materiales en la construcción, que es cemento y hormigón, para formar los pilares, ¿sí? Van a decorar los suelos con paredes, pinturas y mosaicos, como vemos aquí, ¿ya? Ok. ¿Qué les caracteriza a los romanos? A los griegos les caracteriza la filosofía. A los romanos, ¿qué les caracteriza? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué les caracteriza a los romanos? Luis Ariel. Luis Ariel no me escucha. Pablo Jimmy. Ese John, a ver, ¿qué les caracteriza a los romanos? Eran excelentes constructores. Eso, muy bien, excelentes constructores. Gracias a ellos tenemos los edificios ahora, ¿no ve? ¿Qué más? ¿Conocen ustedes los números romanos, no ve? ¿Sí? Entonces podemos ver que otra de las características es la numeración románica, ¿ya? ¿Sí? Después, ¿qué más? A ver, después de la numeración románica. Mosaicos, Eso, los mosaicos, las pinturas, muy bien. ¿Ustedes sabían que los romanos establecían 3 cosas dentro de su cultura que eran muy importantes? La primera era la belleza, ¿no? Para los romanos, ¿cuál era el hombre bello para los romanos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo era un hombre bello para los romanos? el más fuerte. Eso, un hombre fuerte, alto, fornido, musculoso, pero sin qué, a ver. Sin razonamiento, pues no eran solamente pura belleza nomás, les faltaba la parte de inteligencia, ¿ya? Que tenían otros, ¿no? En este caso de Roma, ¿no? Otros, los arquitectos, los escultores, los pintores, no eran personas bellas, pero que en realidad demostraban arte. Otra cosa que podemos ver en la época de los romanos, también podemos ir viendo el famoso circo romano, no sé si ustedes han visto alguna vez, a ver. ¿Cómo es? En algunas películas, algo. Yo les apuesto que no se dan cuenta. ¿Qué pasó? Los leones y... Eso, los leones y demás, ¿no? Mira. Interesante es esto del circo romano. Nos da tiempito. Quiero mostrar algo acá.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás, jóvenes? ¿Dónde están ustedes? Mira, es lo bueno de las clases virtuales, que puedes ese momento mostrarles, ¿no? Esta construcción, de la que hoy solo vemos el inmenso espacio que ocupaba, se merece con justicia el nombre de Circo Máximo, pues es, con diferencia, el mayor edificio para espectáculos jamás construido por el hombre. Los romanos decían que había sido fundado por los antiguos reyes en el siglo VI a.C., pero parece como si la propia naturaleza hubiera escogido este emplazamiento, cuyas dimensiones superan las medidas humanas. La disposición del valle, entre el Palatino y el Aventino, reproducía de forma natural el trazado de una pista de carreras. Las locuras de las colinas servían de improvisado graderío, y la cualidad esponjosa del terreno era muy adecuada para amortiguar las terribles caídas de los corredores. En aquellos primeros tiempos, el Circo Máximo debía de tener un aspecto similar al que contemplamos hoy en día. Su único adorno eran dos grandes conos de madera, llamados metas, situados en los extremos de la pista, alrededor de los cuales giraban los carros durante la prueba. Con el tiempo, las metas quedaron unidas por un zócalo longitudinal, la espina, que servía además para canalizar el riachuelo que discurría por el centro del valle. Poco a poco, el gran circo fue adquiriendo un aspecto monumental. Se levantaron gradas de madera en las laderas y se construyeron cobertizos para agrupar a las cuadrigas antes de la salida. En el siglo I a.C., el gran general Pompeyo ofreció una lucha de elefantes en su arena y por primera vez hizo instalar unas vallas de hierro para proteger al público, lo que no evitó que los paquidermos, enloquecidos por los gritos de la muchedumbre, las derribaran y obligaran a huir a los aterrorizados espectadores. Para mayor seguridad, Julio César hizo rodear toda la pista de un foso con agua y acondicionó las laderas de las colinas para dar asiento a 150.000 personas. Augusto, el primer emperador, construyó una tribuna imperial y adornó la esquina del circo con un obelisco de 24 metros de altura que había sido tallado en el año 1280 a.C. durante el reinado de Ramsés II y hoy se encuentra en la Piazza del Popolo. Tras el famoso incendio de Roma del año 64, Nerón eliminó el foso de protección para construir magníficos asientos para senadores y caballeros, y posteriormente Trajano realizó nuevas ampliaciones. Tras estas reformas, el peso de las gradas de madera era tan descomunal que se vinieron abajo a finales del siglo III, cobrándose la vida de 15.000 espectadores. En el siglo IV, la esquina del circo quedó adornada con un segundo obelisco de 32 metros de altura que en la actualidad se encuentra en San Juan de Letrán y es el más grande de los obeliscos de Roma. Fue tallado por el gran faraón Tutmosis III, 1500 años antes de Cristo, y se instaló en el Circo Máximo después de un azaroso periplo. En efecto, en un principio, el emperador Constantino había ordenado que desde Egipto fuera trasladado a Constantinopla, la nueva capital del Imperio Romano. Pero la enorme mole de piedra permaneció 25 años tumbada en los muelles de Alejandría, hasta que Constancio II, el hijo de Constantino, decidió finalmente traerle a Roma. La colocación de este segundo obelisco señala el momento de máximo esplendor del Circo Máximo, cuyas dimensiones, incluso hoy en día, nos resultan desconcertantes. Nuestros mayores estadios no alcanzan siquiera la tercera parte del aforo que tenía este edificio, capaz de acoger a más de 300.000 espectadores. Medía 600 metros de largo y 200 de ancho, y las últimas gradas quedaban situadas a unos 30 metros de altura. Para soportar el peso del graderío, los dos primeros pisos eran de hormigón y el último de madera. En el Circo Máximo tenían lugar ejecuciones públicas, combates de gladiadores y cacerías de animales salvajes, pero su principal función era acoger las carreras de cuadrigas. Cuando llegaba el día de la competición, toda la ciudad, sin distinción de sexos ni clases sociales, se reunía en el Circo Máximo para presenciar uno de los espectáculos más extraordinarios ideados por el hombre. Los carros y las funciones se dividían en 4 equipos, identificados por su color: verde, blanco, rojo y azul. Antes de la salida a las cuadrigas, engalanadas con plumas y piedras preciosas, se reunían en el extremo oeste, el más cercano al río.
Allí los aurigas se preparaban para la carrera, al tiempo que trataban de calmar a sus caballos, excitados por la tensión del ambiente y la presencia de otras bestias. De repente sonaba una trompeta, y el magistrado que presidía los juegos, cubierto con una túnica púrpura y tocado con una corona de oro, dejaba caer sobre la pista un pañuelo blanco. Bastaba esta leve señal para que los aurigas lanzaran a sus caballos a un vertiginoso galope y 300.000 gargantas comenzaran a gritar unísono. El público de las gradas superiores, donde se apretujaban las clases bajas, aullaba de emoción cada vez que su equipo predilecto, el verde, se destacaba por encima de los demás. Junto a la pista, los miembros del Senado olvidaban sus exquisitos modales y de pie sobre sus asientos de mármol cubrían de insultos al corredor azul, el favorito de la nobleza, si no conseguía imponerse a sus rivales. En la pista la competición era a vida o muerte. Rodeados de una nube de polvo, ensordecidos por el galopar de los caballos y el griterío del público, los aurigas apenas podían ver lo que tenían delante. En cada curva, los carros chocaban entre sí, toda su estructura crujía con terribles chasquidos. Un pequeño error, un tirón a destiempo de las riendas, un traspiés de cualquiera de los caballos podía estrellar la carrera contra las paredes o arrojar al conductor al centro de la arena, donde sería aplastado sin piedad por los carros de sus competidores. Las carreras terminaban cuando se completaban 7 vueltas, que se contabilizaban con 7 grandes delfines de bronce, donados por Agripa el año 33 a.C. Al concluir, los honores más extraordinarios se guardaban al vencedor. Sin importar su nacimiento, los más hábiles podían hacerse con fortunas que hacían palidecer las de los más ricos senadores. Roma, cuyas paredes se cubrían con los retratos de los ganadores, permitía cualquier capricho a estos hombres valientes. Las damas se disputaban sus favores, los hombres su compañía, y si cometían un crimen, podían tener la certeza de que éste quedaría impune. El circo se mantuvo en uso hasta mediados del siglo VI después de Cristo, y todavía los reyes ostrogodos, que gobernaron Italia tras la caída del Imperio Romano, organizaron en él carreras oficiales. Olvidado durante la Edad Media, en el siglo XVI se excavó para desenterrar los obeliscos que aparecieron a 7 metros de profundidad, y en el XIX acogió las oficinas de la Compañía de Gas. En los años 30 del siglo pasado, toda el área se despejó para convertirla en el parque público que contemplamos hoy en día, y se realizaron las excavaciones que sacaron a la luz las estructuras que puede ver en uno de sus extremos. Aunque resulte increíble, se sabe que el Circo Máximo se encuentra prácticamente íntegro bajo tierra, pero los trabajos arqueológicos se ven dificultados por el soterramiento del Agua Mariana, el arroyo que hasta el siglo XX recorría el valle en superficie. Quizá un día no muy lejano podamos contemplar íntegramente el espectáculo de sus inmensas ruinas. Bueno, ¿qué les ha parecido el circo romano? Excelente, ¿no? ¿Ya? Entonces, Espectacular. eso, ese es uno de sus aportes de los romanos, ¿no? Porque las carreras hoy en día se hacen en autos, ¿no? Y en grandes espacios. Esa época era en caballos y se daba torneos de gladiadores y se daba carreras de toros, se daba carreras de elefantes. Había una situación muy interesante esa época, ¿no? Y era interesante que las clases altas siempre estaban por debajo, en este caso, más cerca de la tierra, justamente para poder escapar cuando pase algún evento traumático, y las clases altas estarían, digo, las clases bajas arriba, en las partes de arriba, porque si pasara algún derrumbe, algo, ellos morirían, ¿no? Entonces, ese enfoque. Ok, muchachos, entonces no se van a olvidar lo que hemos visto hoy día, mañana vamos a recordarlo, ¿ya? Y nos vamos a ver el día de mañana a las 5:30, ¿ok? Se van a cuidar mucho, ¿ya? Descansen, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao. Profe, hasta luego. Hasta luego.